Mi nombre es Sofía Rivas. Bienvenidos a este video. Somos los estudiantes de primer año sección 3 y les estaremos hablando sobre miología, músculos y fascia de la cabeza del equino. La miología trata de los músculos y de sus elementos accesorios. Las fascias son vainas de tejido conjuntivo compuestas principalmente de haces de fibras blandas con una mezcla más o menos abundante en algunos casos de fibras elásticas. La fascia superficial forma una capa casi continua pero muy parca alrededor de los orificios nasales. Sobre los huesos nasal y frontal, la fascia se une con el periósteo. La fascia profunda es de interés especial en tres regiones. La fascia temporal cubre el músculo temporal y se inserta medialmente en las crestas parietal y frontal y lateralmente al arco cigomático. La fascia bucal cubre el músculo buccinador y la parte libre de la cara externa de la rama de la mandíbula. Se inserta en la cresta facial y posteriormente forma una cinta o rafe pterigomandibular que se extiende desde la apófisis ganchosa del hueso pterigoide a la mandíbula por detrás del último molar. Se continúa directamente con la fascia faríngea que se inserta en las astas mayores y en las astas tiroideas del hioide y en el cartílago tiroides de la laringe. Cubre las paredes laterales de la faringe y se une dorsalmente con el rafe medio de los músculos constrictores de esta última. Músculo cutáneo facial. La porción facial o el músculo cutáneo de la cara consiste en una delgada capa muscular generalmente incompleta que se extiende por encima del espacio mandibular y del músculo macetero. El músculo cutáneo de los labios retrae el ángulo de la boca y por este motivo ha sido denominado el retractor del ángulo de la boca. Músculos de los labios y las mejillas. Orbicular de la boca. Es el músculo esfinteriano de la boca. Se continúa con los otros músculos que convergen a los labios. Se halla situado entre la piel y la membrana mucosa de los labios y adhiere íntimamente a la primera. La mayor parte de las fibras siguen una dirección paralela a los bordes libres de los labios y no se insertan directamente en el esqueleto. Su acción es cerrar los labios. Su irrigación sanguínea son las arterias palatolabial, facial y mentoniana. La inervación es el nervio facial. Elevador propio del labio superior. Se halla situado en la parte dorsolateral de la cara, cubierto por el músculo procedente. Su origen. Los huesos lagrimales, molar y maxilar en su punto de unión. Su inserción. El labio superior por un tendón común con el del labio opuesto. Su acción. Obra conjuntamente con el del lado opuesto, para elevar el labio superior. Esta acción lleva a su grado más extremo, da por resultado el transversamiento del labio cuando obra el de un solo lado. Se eleva hacia arriba el lado correspondiente del labio. Su estructura. El músculo se origina por un corto y delgado tendón. El vientre es al principio aplanado, pero se vuelve más grueso y más estrecho, siendo su forma finalmente cónica por encima del divérculo nasal, para terminar en un tendón. Los tendones de los cartílagos alares de los agujeros nasales, formando una expansión que se ensancha por la sustancia del labio superior. Sus relaciones. Superficialmente con el labio, el elevador nasolabial y los vasos del ángulo del ojo. Profundamente, el nasal lateral y nervios infraorbitarios. Mi nombre es Juan Silva y le vengo a hablar sobre los músculos de los labios y las mejillas. Cigomático. Este músculo muy delgado se halla situado inmediatamente por debajo de la piel de las mejillas. Su origen en la fascia que cubre el músculo macetero por debajo de la cresta facial. Su inserción, la comisura de los labios mezclándose con el bucinador. Acción, retraer y levantar el ángulo de la boca. Estructura. Su estructura carnosa con un delgado origen aponeurótico. Relaciones superficialmente con la piel, profundamente con el bucinador.
irrigación sanguínea, arteria facial, inervación, nervio facial. Incisivo superior. Este músculo se halla debajo de la membrana mucosa del labio superior. Su origen, el borde alveolar del premaxilar desde el segundo incisivo hasta el primer molar. Inserción en labio superior. Acción depresor del labio superior. Incisivo inferior. Está dispuesto en el labio inferior de la misma manera que en el precedente en el labio superior. Su origen, el borde alveolar de la mandíbula del segundo incisivo hasta un punto situado en las inmendiciones del primer molar. Su inserción, la piel del labio inferior y la prominencia de la barba. Acción, elevar el labio inferior. Estos dos músculos aproximan ambos labios concurriendo con el orbicular a la aprehensión de los alimentos. Mi nombre es Ricardo Marchán y le voy a hablar sobre el músculo mentoniano y el músculo represor del labio inferior. El músculo mentoniano es un músculo pequeño y superficial que se encuentra en la región de la mandíbula. Su función principal es elevar el labio inferior, lo que ayuda a la expresión facial y a la manipulación de los alimentos. Este músculo es parte del grupo de músculos que controlan los movimientos de la mandíbula, contribuyendo a la masticación y a la comunicación no verbal del caballo. Origen de este músculo es a cada lado de la mandíbula. Inserción, piel de la barba. Irrigación, arteria facial y inervación, nervio facial. El músculo represor del labio inferior es un músculo facial que se encuentra específicamente en la parte inferior de la mandíbula. Este músculo está situado por debajo del labio inferior y se extiende desde la mandíbula hacia el labio. Su función principal es deprimir el labio inferior, lo que permite al caballo realizar movimientos necesarios para la alimentación y la expresión facial. El origen de este músculo es borde alveolar de la mandíbula, inserción labio inferior, irrigación arteria facial y inervación nervio facial. Hola, mi nombre es María Gerard Arcile, yo le vengo a hablar sobre los músculos y fascias de la cabeza equina. Bucinador. Este músculo se halla en la pared lateral de la boca, extendiéndose desde el ángulo de la misma hasta la tuberosidad maxilar. Su origen. La cara lateral del maxilar por encima del espacio interalveolar y de los molares. El borde alveolar de la mandíbula en el espacio interalveolar y también posteriormente el punto en el que tuerce hacia arriba, hacia la apófisis coronoides. El rafe pterigomandibular. Su inserción es el ángulo de la boca uniéndose con el orbicular de los labios. Su acción: aplana las mejillas rechazando así los alimentos contra los dientes. También retrae el ángulo de la boca. Su estructura: puede reconocerse en este músculo dos capas. La capa superficial, la porción bucal, se extiende desde el ángulo de la boca hasta el macetén. Es incompletamente peniforme, presentando un rafe longitudinal en el que convergen la mayor parte de las fibras musculares. Las fibras superiores se dirigen principalmente hacia abajo y atrás, las inferiores hacia arriba y atrás. La capa profunda, la porción molar, consta principalmente de las fibras longitudinales. Se une en la parte con la capa superficial de la orbicular. Soy Samantha Alameda y les informaré un poco sobre los músculos de las ventanas de la nariz en equinos. El primer músculo que lograremos encontrar en esta región es el elevador nasolabial. Es un delgado músculo que se halla situado directamente debajo de la piel y sobre todo en la cara externa de la región nasal. Su origen son los huesos frontal y nasal. Su inserción es el labio superior y el ala lateral de la nariz, también la comisura de los labios. Su acción es elevar el labio superior y la comisura
y también dilatar los orificios de la nariz. Su estructura nos propone que es un músculo que se origina por una delgada aponeurosis. El vientre es también delgado y se divide en dos ramas, entre las que pasa el dilatador externo de los orificios nasales. La rama dorsal alcanza el agujero de la nariz y el labio superior, uniéndose con el dilatador externo, mientras que la rama ventral es mucho más pequeña y se une en la comisura labial con el músculo orbicular y el bucinador. Las relaciones de este músculo superficialmente son con la piel, fascia y dilatador externo en parte, y profundamente con el elevador propio del labio superior, el dilatador lateral en parte, el bucinador, la rama de los nervios y vasos faciales, y también con la arteria y el nervio infraorbitario. Su irrigación sanguínea son las arterias faciales y palatolabial, y su inervación es el nervio facial. El siguiente músculo es el dilatador lateral de la nariz. Es un músculo delgado, triangular, que se halla situado en la región nasal externa y pasa entre las ramas del elevador nasolabial. Su origen es el hueso maxilar muy cerca de la extremidad anterior de la cresta facial. Su inserción es el ala lateral de la nariz. Su acción es dilatar las venas de la nariz. Y su estructura nos propone que es un músculo que tiene un tendón de origen plano, pasa entre las dos ramas del elevador nasolabial y se extiende por el ala lateral de la nariz. Las fibras inferiores se unen con el orbicular de la boca. Las relaciones de este músculo superficialmente son con la piel, la fascia y la rama labial del elevador nasolabial, profundamente con el hueso maxilar y con la rama nasal del elevador nasolabial. Su irrigación sanguínea es la arteria facial y su inervación es el nervio facial. El siguiente músculo que lograremos encontrar es el transverso de la nariz. Es un músculo impar cuadrilátero que se halla entre la región de los agujeros de la nariz. Consta de dos capas. Su origen es el dorso de la nariz. Su inserción es la capa superficial en las caras superficiales de las láminas de los cartílagos alares y también la capa profunda en los bordes convexos de los cuernos de dicho cartílago. Su acción es dilatar los agujeros de la nariz y su estructura nos propone que este músculo está compuesto de fibras compuestas que se unen por abajo con el músculo orbicular. Este músculo se relaciona superficialmente con la piel, con la fascia y expansión tendinosa del elevador propio del labio superior y profundamente con los cartílagos alares, la extremidad del tabique nasal y la arteria palatolabial. Su irrigación sanguínea es la arteria palatolabial y su inervación es el nervio facial. Mi nombre es Alfredo Arriaza. Hoy vengo a hablarles sobre la lateral de la nariz y la órbita ocular del ojo. Lateral de la nariz está dispuesta a lo largo del borde de la escotadura naxomaxilar. Puede considerarse formado por dos porciones, dorsal y ventral. La porción dorsal es una copa delgada que se halla situada a lo largo del borde dorsal de la escotadura naxomaxilar. Sus fibras de origen en el hueso nasal y se dirigen hacia afuera y abajo hasta la cartílago parietal y la porción adyacente de la pared lateral blanda de la cavidad nasal. La porción ventral es mucho más gruesa, se halla situada a lo largo del borde ventral de la escotadura. Procede de la apófisis nasal premaxilar y de la porción adyacente maxilar y sus fibras se encorvan hacia adentro para terminar en las cartilaginosas de los cornetes, principalmente del ventral, y en la pared lateral del vestíbulo de la cavidad nasal. Su acción es dilatar el vestíbulo de la cavidad nasal, producir la rotación externa de los cornetes de los cartílagos cornéticos y contribuir a la dilatación de los orificios nasales. Su irrigación es arteria facial y plato labial. La inervación es nervio facial. Órbita ocular del ojo es un esfínter muscular plano y elíptico, situado alrededor del párpado, siendo mucho más ancha la porción en el párpado superior que en el párpado inferior. La principal inserción es
es en la piel de los párpados, pero en algunos haces musculares se insertan en el ligamento palpebral, en el canto medial y en el hueso lagrimal. La acción de estos músculos produce la oclusión de la hendidura palpebral. La irrigación ramas de la arteria carótida, inervación aurícula palpebral del facial. Mi nombre es Marielba Molina y continuaré hablando de los músculos de los párpados. Músculo corrugador superciliar. Es un músculo muy pequeño y delgado que se origina por encima de la raíz de la apófisis supraorbitraria y termina en forma de expansión en el párpado superior, mezclándose con el orbicular de los ojos. Se inserta en la piel que se encuentra por encima de las cejas, en el párpado superior y en las fibras musculares de otros músculos adyacentes. Este músculo recibe su irrigación sanguínea principalmente de la arteria facial y de la rama infraorbitaria de la arteria muscular. Estas arterias aseguran su suministro adecuado de sangre para el funcionamiento y la salud del músculo. El músculo corrugador superciliar en equinos está inervado por el nervio facial, específicamente por las ramas temporales del séptimo par craneal. Su acción consiste en contribuir a la elevación del párpado superior o especialmente en condiciones patológicas a arrugar la piel. Músculo malar. Es un músculo muy delgado que varía considerablemente en las distintas especies. Se extiende desde las fascias existentes delante de la órbita al párpado inferior. Es un músculo irrigado por las arterias facial transversa, facial supraorbitraria e infraorbitraria y está inervado, al igual que el anterior, por el nervio facial. Su acción consiste en deprimir este párpado, es decir, retraer el párpado inferior. Músculo elevador del párpado superior. Es un músculo muy delgado y acintado, se halla colocado casi completamente en el interior. Se origina en la cresta pterigoides, se dirige hacia adelante por encima del músculo recto ocular superior y por debajo de la glándula lagrimal, y termina por un delgado tendón en el párpado inferior. Recibe su irrigación sanguínea por la arteria oftálmica y está inervado por el nervio motor ocular, también conocido como nervio oculomotor. Su acción es elevar el párpado superior. Hola, mi nombre es Rosángela Infante y yo les voy a hablar un poco sobre los músculos de la mandíbula. Los músculos de este grupo son en números de 6 en el caballo. Sus puntos de origen se hallan en el maxilar superior y en el cráneo, y todos ellos terminan insertándose en el maxilar inferior. Macentero. Este músculo se extiende desde el arco cigomático a la cresta facial, a la porción ancha de la rama de la mandíbula. Origen. Por un fuerte tendón en el arco cigomático y la cresta facial. Inserción. La cara lateral de la porción ancha de la rama de la mandíbula. Acción. Su acción consiste en provocar la aproximación de las quijadas cuando actúan de un solo lado. La quijada inferior se dirige hacia el lado en que se contrae el músculo. Estructura. La cara superficial del músculo está cubierta en su parte superior por una aponeurosis fuerte y brillante y numerosas intersecciones tendinosas. Dividen parcialmente el músculo en capas. Irrigación sanguínea. Arteria facial transversa y mesentérica. Inervación. Nervio mandibular. Músculo temporal. Este músculo ocupa la fosa temporal. Origen. La porción regula la porción rugosa de la fosa temporal y la cresta que la limita. Inserción. La apófisis
coronoide de la mandíbula que resulta envuelta por el músculo. Acción: principalmente elevar la quijada inferior, cuando en conjunto con los músculos macentero y pterigoide interno. Estructura: la superficie del músculo está cubierta con una aponeurosis brillante y en el interior de su sustancia se encuentran fuentes intersecciones tendinosas. Irrigación sanguínea: arteria temporales superficial y profunda y arteria meningea posterior. Inervación: nervio mandibular. Músculo pterigoideo medial o interno. Este músculo ocupa en la cara medial de la rama de la mandíbula una porción similar a la que ocupa el macentero en la cara lateral. Origen: la cresta formada por los apófisis pterigoideo del esfenoide y el hueso palatino. Inserción: la cara interna cóncava de la porción ancha de la rama de la mandíbula y el labio medial del borde ventral. Acción: obrando a la vez los ambos lados, elevan la mandíbula inferior. Obrando el de un solo lado, produce un movimiento lateral de la mandíbula. Estructura: este músculo puede dividirse en dos partes. La principal es medial y la mayor parte de sus fibras presentan dirección vertical. Contiene mucho tejido tendinoso, tabiques. La porción pequeña es lateral con relación a la anterior y sus fibras se dirigen directamente hacia abajo y atrás. Irrigación sanguínea: irrigan este músculo las arterias maxilar interna, macentérica y alveolar inferior. Inervación: nervio mandibular. Soy César Iris y vengo a darles la continuación de los músculos mandibulares. Tenemos primeramente al músculo pterigoideo lateral externo, que es un músculo corto y grueso, que forma parte del grupo de los músculos encargados de la masticación. Este músculo tiene como punto de origen la cara lateral de la apófisis pterigoide del esfenoides. Tiene como inserción la cara medial del cuello y la parte medial del borde anterior del cóndilo de la mandíbula y su disco articular. Este músculo tiene como irrigación la arteria maxilar interna y la arteria alveolar inferior. Tiene como inervación al nervio mandibular. Este músculo tiene la acción de mover la quijada a ciertos ángulos, ya sea para la apertura de la boca, el movimiento de la mandíbula ya sea contralateral y para así poder ejecutar la masticación. El músculo occipitomandibular es un músculo corto fusiforme que se extiende desde la apófisis paramastoide del occipital al borde posterior del maxilar inferior. Este músculo tiene como punto de origen la apófisis paramastoide del occipital por una inserción común del diente posterior del digástrico. Este músculo cuenta como inserción el borde posterior de la rama de la mandíbula. Como irrigación tiene a la arteria carótida externa y como inervación tiene el nervio facial. La acción principal de este músculo es deprimir la quijada inferior y la apertura de la boca. El músculo digástrico. Este músculo se compone de dos vientres fusiformes y aplanados, unidos por un tendón cilíndrico. El músculo digástrico tiene como punto de origen en la apófisis paramastoide del occipital, en común con el músculo precedente.
Este músculo tiene como inserción la cara medial del borde ventral de la parte gruesa de la rama de la mandíbula. Cuenta con una irrigación con las arterias carótidas externa y sublingual. Como inervación, cuenta con los nervios facial y el mandibular. Este músculo contribuye a deprimir la quijada inferior y abrir la boca. En dado caso que la mandíbula está fija y los dos vientres se contraen, se levanta el hueso hioides y la base de la lengua como en el primer tiempo de la deglución, y así cumple su función el músculo digástrico. Juan Pacheco y yo le vengo a hablar sobre los músculos hioideos. Este grupo consta de 8 músculos, de los que solo uno, el hioideo transverso, es impar, músculo miloideus. Este músculo, junto con el del lado opuesto, forma entre las ramas de la mandíbula una especie de onda que sirve de sostén a la lengua. Origen: la cara interna del borde alveolar de la mandíbula. Inserción: un rafe fibroso central que se extiende desde la sínfisis mandibular hasta el hueso hioideus. La apófisis lingual, cuerpo y hasta tiroides del hioides. Estructura: consiste cada músculo en una delgada lámina curva, principalmente carnosa y más gruesa por la parte posterior. Sus fibras se dirigen ventralmente desde su punto de origen y luego se encorvan hacia el rafe medio. Existe una intersección tendinosa entre este músculo y el homoideus, en el cual se insertan ambos músculos. La parte anterior superficial del músculo recibe la denominación de músculo milogloso. Relaciones: en la cara superficial del músculo con la rama de la mandíbula, los músculos pterigoides y digástricos y los ganglios linfáticos mandibulares. La cara profunda en este contacto con la membrana mucosa de la boca, los músculos estiloglosos, hioglosos y genioideos, la glándula sublingual, los vasos sublinguales, el conducto mandibular y los nervios linguales e hipoglosos. La vena sublingual pasa a través de su porción posterior. Músculo estiloideos: es un delgado músculo fusiforme que presenta una dirección casi paralela a la del asta mayor del hueso hioideus. Origen: el ángulo muscular de la extremidad dorsal del asta mayor del hioides. Inserción: la parte anterior del asta tiroide del hioides. Acción: dirige la base de la lengua y la laringe hacia arriba y hacia atrás. Estructura: se origina por un tendón corto y delgado presente un vientre fusiforme del tendón de inserción. Está perforado para dar paso al tendón intermedio del digástrico y existe en este punto una pequeña vaina sinovial. Relaciones: superficialmente con el músculo pterigoide interno y glándula parótida. Profundamente con el fondo de saco futural, la faringe, las arterias carótidas gutural, la faringe, las arterias carótidas externas y maxilar y el nervio hipogloso. Mi nombre es Orlando Guerra y les vengo a hablar sobre los músculos faciales. Occipitoideo es un pequeño músculo triangular que se halla situado entre la apófisis paramastoide. Origen: la apófisis paramastoide. Inserción: la extremidad dorsal y el borde ventral hasta mayor del hioide. Irrigación arterial y occipital. Inervación: nervio facial. Acción: dirige hacia atrás la extremidad ventral del asta mayor. Músculo genioideo: es un músculo largo fusiforme que se halla situado debajo de la lengua en contacto con el lado opuesto.
Origen: una pequeña depresión en la cara medial de la rama de la mandíbula, muy cerca de la sínfisis. Inserción: la extremidad de la apófisis lingual del hioide. Irrigación: arteria sublingual. Inervación: nervio hipogloso. Acción: dirige el hioide y la lengua hacia adelante. Músculo queratoideo: este pequeño músculo triangular se halla en el precio existente entre la asta tiroides y el hiogloso. Origen: el borde posterior del asta menor y la porción adyacente del borde ventral. Inserción: el borde dorsal del asta tiroides. Irrigación: arteria lingual. Inervación: nervio glosofaringeo. Y acción: eleva el asta tiroides y la laringe. Mi nombre es Ariana Blanco y para culminar, continuaremos con los músculos hioides de la cabeza equina. Músculo hioide transversal. Es un pequeño músculo impar que se extiende transversalmente entre las dos astas menores del hioides. Su estructura nos dice que es un músculo carnoso. Tiene su origen en la cara medial de la escápula y está insertado en las astas menores del hioides, en su proximidad de la unión con las astas mayores. Su irrigación la da la arteria lingual y está inervado por el nervio glosofaringeo. La acción de este músculo. Cuando este músculo está relajado, su cara dorsal es cóncava y cuando se retrae, eleva la raíz de la lengua. Continuamos con el músculo esternotiroideo. Músculo digástrico largo y delgado aplicado contra la cara ventral de la tráquea y contiguo al del lado opuesto. Su estructura nos dice que el origen del músculo es carnoso y hasta el centro del cuello está mezclado con el del lado opuesto. Tiene su origen en el cartílago cariniforme del esternón y consta de dos inserciones. La primera inserción es en el borde posterior de la lámina del cartílago tiroideo de la laringe, en la extremidad ventral de la línea oblicua. Y su segunda inserción es en el cuerpo de la apófisis lingual del hioides. Está irrigado por la arteria carótida. Este músculo recibe su inervación motora de las ramas anteriores de los tres primeros nervios cervicales a través de lanzas cervicales. Su acción es retraer y reprimir el hioides, la base de la lengua y la laringe, como en la deglución. Puede también fijar el hioides cuando obran los depresores de la lengua, como en la succión. Culminamos con el músculo omoioideo, músculo delgado en forma de cinta, casi enteramente carnoso, que curva la tráquea muy oblicuamente. Su estructura nos dice que en su origen existe un largo tendón. Este se origina en la fascia escapular en las inmediaciones de la región de la articulación del hombro. Su inserción es en el cuerpo y la porción adyacente de la apófisis lingual del hioides, en común con la rama hioidea del músculo precedente. Su irrigación se la dan las arterias carótidas y cervical inferior. Está inervado por la rama ventral del primer nervio cervical y su acción es retraer el hueso hioides y la raíz de la lengua. Muchas gracias por su atención, espero que les hayamos ayudado y que este video haya sido de su agrado.